Vamos ahora a hablar sobre la ITCPT 47 motores, objeto y campo de aplicación. El objeto de esta presente instrucción es determinar los requisitos de instalación de los motores y herramientas portátiles de uso exclusivamente profesionales. Los receptores objeto de esta instrucción cumplirán los requisitos de las directivas europeas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Electrotécnico para baja tensión. Condiciones generales de instalación. La instalación de los motores deben ser conforme a las prescripciones de la norma UNE-HD 60.364 y las especificaciones aplicables a los locales o emplazamientos donde hayan de ser instalados. En movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. Conductores de conexión. Las secciones mínimas que deben tener los conductores de conexión con objeto de que no se produzca en ellos un calentamiento excesivo deben ser las siguientes. Un solo motor. Los conductores de conexión que alimenten a un solo motor deben estar dimensionadas para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor. En los motores de rotor devanado, los conductores que conectan el rotor con el dispositivo de arranque, conductores secundarios, deben estar dimensionados asimismo para el 125% de la intensidad a plena carga del rotor. Si el motor es para servicio intermitente, los conductores secundarios pueden ser de menor sección según el tiempo de funcionamiento continuado, pero en ningún caso tendrán una sección inferior a la que corresponda al 85% de la intensidad a plena carga en el rotor. Varios motores. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia más la intensidad a plena carga de todos los demás. Carga combinada. Los conductores de conexión que alimenten a motores y a otros receptores deben estar previstos para la intensidad total requerida por los receptores más la requerida por los motores, calculada como antes se ha indicado. Protección contra sobreintensidades. Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra en los motores trifásicos el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arranque estrella-triángulo, se asegurará la protección tanto para la conexión en estrella como en triángulo. Las características de los dispositivos de protección deben estar de acuerdo con las de los motores a proteger y con las condiciones de servicio previstas para estos, debiendo seguirse las indicaciones dadas por el fabricante de los mismos. Protección contra la falta de tensión. Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor como consecuencia del restablecimiento de la tensión pueda provocar accidentes o perjudicar el motor de acuerdo con la norma UNE 20460-4-45. Dicho dispositivo puede formar parte del de protección contra las sobrecargas o del de arranque y puede proteger a más de un motor si se da una de las circunstancias siguientes. A. Los motores a proteger están instalados en un mismo local y la suma de potencias absorbidas no es superior a 10 kilovatios. B. Los motores a proteger estén instalados en un mismo local y cada uno de ellos queda automáticamente en el estado inicial de arranque después de una falta de tensión. Cuando el motor arranque automáticamente en condiciones preestablecidas, no se exigirá el dispositivo de protección contra la falta de tensión, pero debe quedar excluida la posibilidad de un accidente en caso de arranque espontáneo. Si el motor tuviera que llevar dispositivos limitadores de la potencia absorbida en el arranque, es obligatorio para quedar incluidos
en la anterior excepción, que los dispositivos de arranque vuelvan automáticamente a la posición inicial al originarse una falta de tensión y parada del motor. Sobre intensidad de arranque. Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque cuando se pudiera producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. Cuando los motores vayan a ser alimentados por una red de distribución pública, se necesitará la conformidad de la empresa distribuidora respecto a la utilización de los mismos cuando se trate de 1. Motores de gran inercia. 2. Motores de arranque lento en carga. 3. Motores de arranque o aumentos de carga repetida o frecuente. 4. Motores para frenado. Y 5. Motores con inversión de marcha. En general, los motores de potencia superior a 0,75 kW deben estar provistos de reostatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de la corriente entre el periodo de arranque y el de marcha normal, que corresponda a su plena carga, según las características del motor que deba indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente. En los motores de ascensores, grúas y aparatos de elevación en general, tanto de corriente continua como de corriente alterna, se computará como intensidad normal a plena carga a los efectos de las constantes señaladas en los cuadros anteriores, la necesaria para elevar las cargas fijadas como normales a la velocidad del régimen una vez pasado el periodo de arranque multiplicada por el coeficiente 1,3. No obstante, lo expuesto y en casos particulares, podrá la empresa prescindir de las limitaciones impuestas cuando las corrientes de arranque no perturben el funcionamiento de sus redes de distribución. Instalación de reostatos y resistencias. Los reostatos de arranque y regulación de velocidad y las resistencias adicionales de los motores se colocará de modo que estén separados de los muros 5 centímetros como mínimo. Deben estar dispuestos de manera que no pueda causar deterioros como consecuencia de la radiación térmica o por acumulación de polvo, tanto en servicio normal como en el caso de avería. Se montarán de manera que no puedan quemar las partes combustibles del edificio ni otros objetos combustibles. Si esto no fuera posible, los elementos combustibles llevarán un revestimiento ignífugo. Los reostatos y las resistencias deberán poder ser separadas de la instalación por dispositivos de corte unipolar, que podrán ser los interruptores generales del receptor correspondiente. Herramientas portátiles. Las herramientas portátiles utilizadas en obras de construcción de edificios, canteras y en general en el exterior deberán ser de clase 2 o de clase 3. Las herramientas de clase 1 pueden ser utilizadas en los emplazamientos citados, debiendo, en este caso, ser alimentadas por intermedio de un transformador de separación de circuitos. Cuando estas herramientas se utilicen en obras o emplazamientos muy conductores, tales como en trabajos de hormigonado, en el interior de calderas o de tuberías metálicas u otros análogos, las herramientas portátiles a mano deben ser de clase 3.